Padre Celestial, hoy oramos para que usted nos hable a través de esta palabra a todos y cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos ser hacedores de la palabra. Y fortaleza, nuestro pronto auxilio, aún en las tribulaciones. Oh, bendito sea, Señor Jesús, a ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? Hermanos, amigo, amiga que estás escuchando, que nos visitas, este pasaje nos habla de que Jesús, después de haber predicado la palabra, ¿sí?, se retiraba y le dice a sus discípulos: hey, pasemos al otro lado. Y le tomaron como estaba y le hicieron en la barca, y dice que había con él también otras barcas, y le siguieron. Y cuando iban en ese camino, cuando iban avanzando, dice la palabra de Dios que se levantó una gran tempestad. Otras traducciones dicen que se levantó una gran tormenta. Que se levantó una gran tormenta y que ésta empezaba a aventar las olas dentro de la barca donde iban. Y cuando estaba empezando a aventar las olas dentro de la barca, dice que los apóstoles que iban con Jesús tuvieron miedo. Pero el que hayan tenido miedo nos hace pensar y nos da una idea de que esto era una tormenta fuera de serie, algo a lo que no estaban acostumbrados. Hay que recordar que la mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Amén. Y estaban acostumbrados, ¿sí?, como leemos en la Biblia, a pescar de noche. Pescaban de noche porque las tormentas se hacían precisamente en el día, en las mañanas. Por eso vamos a la Biblia que ellos pescaban de noche y iban navegando de noche cuando se supone que el mar estaba más tranquilo. Eran hombres impuestos al mar, hombres impuestos que ya tenían ellos la costumbre de pasar por algunos problemas en el mar, algunas tormentas, o que el viento les fuera contrario, o con algunas situaciones similares a esta. Pero al leer la Biblia, no podemos dejar de imaginar que la tormenta que estaban pasando en ese momento era una tormenta algo especial, fuera de serie. Porque esos hombres acostumbrados a lidiar con problemas, esos hombres acostumbrados a estar en el mar, a enderezar esas barcas donde iban, cuando sucedían esas cosas, me imagino que cuando estaba pasando esta tormenta, ellos quisieron enderezar la barca, sacar el agua, tratar de mantenerla a flote, y se dieron cuenta que no iban a poder con sus propias fuerzas. Cuando yo predico este mensaje, le digo a las visitas, a las personas que nos escuchan, que la barca también representa la vida de las personas. La barca en este pasaje, hagamos de cuenta que representa la vida de cada persona. Y así también pasamos por problemas diarios, por dificultades en la familia, en lo económico, en la salud, en el matrimonio, qué sé yo. Cada persona sabe por qué prueba está pasando. Y muchas de las veces queremos pasar esos problemas, esas pruebas con nuestras propias fuerzas, con conocidos, creyendo que tenemos la solución a las adversidades por las que estamos pasando, creyendo que podemos solucionar todas las cosas. Y cuando leemos la Biblia, ¿sí?, nos damos cuenta que estos hombres que eran pescadores, lo más seguro es que trataron de enderezar la barca, así como muchas veces tú y yo tratamos de enderezar nuestras vidas a nuestra manera, y se dieron cuenta de lo que muchas de las veces nos pasa a nosotros, que no estaban pudiendo y que no lo estaban logrando, y que no importaba las cosas que estaban haciendo o lo que estaban aplicando, su conocimiento, porque no estaba funcionando. No estaba funcionando. Y así somos muchas veces las personas. En la barca de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, muchas de las veces nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de la palabra de Dios,
y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra manera. Dentro de la palabra de Dios hay una promesa muy bella que todos conocemos, que viene en el libro del profeta Jeremías 33:3. Y esa promesa dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oigan, esa barca se está hundiendo como muchas veces se hunde nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, que vemos que nuestros hijos se están hundiendo, que a veces aunque creamos en Dios, tenemos hijos que se retiran, que les gusta irse al mundo, o a veces hay hijos de cristianos alcanzados por las drogas, o qué sé yo, y andamos buscando ayuda en los anexos y todo eso que es bueno, pero saben una cosa, aún en los anexos reconocen que solamente Dios puede volverles en sano juicio a las personas. Es uno de los pasos que Dios maneja. Y esa promesa de la que yo te estaba hablando en Jeremías 33:3 es una promesa muy bella. Tal vez ya la conoces, y si no la conoces, la visitas. Esa promesa es válida. Las promesas de Dios, Dios las cumple. A veces andamos buscando que el Señor cumpla nuestras expectativas, pero el Señor lo que cumple son sus promesas que Él nos dice en su palabra. Y esa promesa, te repito, y dice: clama a mí y yo te responderé. Y estaban los discípulos, yo me imagino a Pedro, Juan ahí queriendo mantener la barca. Dicen que también el hermano de Pedro y el hermano de Juan, ¿sí? Jacobo, Juan eran hijos de Zebedeo, eran pescadores. Andrés y Pedro eran pescadores. Me imagino ahí los cuatro tratando de mantener la barca subida a flote y no lo estaban logrando. Y se acordaron que en esa barca con ellos iba Jesús, el maestro. Gloria a Dios. Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que iba en la popa ahí atrás, durmiendo sobre un cabezal, iba dormido, estaba descansando. Y fueron los discípulos. Y si tú lees la Biblia y te metes un poco a la escena conmigo, los discípulos no fueron hablándole: maestro, te puedes despertar, puedes atenderlo. No, no fueron así. Ellos fueron desesperados, porque ellos eran pescadores y no estaban logrando con sus fuerzas, no estaban logrando con lo que estaban haciendo mantener esa barca a flote. Así como muchas veces, te repito, tú quieres enderezar tu familia, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, y llega un momento en que ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo lograrlo, ya no hayas la salida. Lo mismo le pasó a ellos y fueron de una manera desesperada, fueron tal vez molestos, asustados con el maestro. Y dice la palabra, hasta con signos de admiración, que dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y tú aquí vienes descansando, no te importamos, no tienes cuidado de nosotros. Y a veces viene a mi memoria, a mi mente, que muchas veces como cristianos y como creyentes que decimos que somos, también en vez de ir con humildad a Jesús y en vez de ir al Señor a suplicarle, a rogarle, muchas veces vamos desesperados, asustados, molestos, enojados. Señor, desde que estoy contigo y soy cristiano, mira lo que estoy pasando, como que estoy peor. Pero olvidamos que primero quisimos enderezar esa barca a nuestra manera, como nosotros queríamos. Y al final hacemos lo que deberíamos de hacer al principio. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer al principio? Dice la palabra del Señor que debemos de orar en todo tiempo. En todo tiempo. Y que todo lo que queramos hacer, aun cuando vayamos a viajar, a salir, los hermanos me invitan aquí a predicar y yo antes de venir tengo que orar, decirle al Señor: dame una palabra, ¿sí? Voy al trabajo, a mi negocio que tengo, y antes de irme tengo que orar. Y tenemos que poner nuestro día a día en las manos de Dios. Tenemos que poner a nuestros hijos en las manos de Dios y reconocer lo que tenemos. ¿Sabes qué, Padre? Mis hijos andan alejados de ti, mi matrimonio está con estos problemas, reconocerlos. Obra tú, Señor, obra, obra, y dinos cómo tenemos que conducirnos. Ellos fueron con Jesús, como muchas veces vamos tú y yo, asustados, desesperados, molestos, preocupados, con miedo. ¿Y por qué sucede esto? Porque primero, como te recuerdo, quisimos arreglar las cosas,
quisimos mantener la barca a flote, quisimos enderezar nuestra vida a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas. Y se nos olvida que no es con espadas, que no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, como nosotros debemos de seguir nuestra vida adelante. Ellos despertaron a Jesús, pero fueron asustados, molestos, así como muchas veces tú y yo vamos a hablar con Jesús, o como las personas que nos escuchan a la distancia, cuando está su barca hundiéndose, su familia, la barca de su matrimonio, la barca de sus hijos, o el matrimonio de sus hijos, o que están en vicios o en pleitos, que se está hundiendo. Y muchas de las veces andan buscando ayuda hasta donde no deben, hasta en brujerías, hechicerías. Andan buscando ayuda donde no la van a encontrar. Ellos fueron a Jesús y se cumplió esa palabra que dice: clama a mí y yo te responderé, porque el maestro iba con ellos y el maestro se levantó. Y déjame decirte, amigo, amiga, que escuches a la distancia, o tú que estás aquí por primera vez, que muchas veces pensamos que Dios o Jesús no nos van a escuchar, que no somos dignos, que se ha olvidado de nosotros, que no nos toma en cuenta. Déjame decirte que no es así. Jesús iba con ellos, iba durmiendo. Muchas de las veces parece que el Señor no nos escucha, que no se da cuenta. Pero sabes una cosa, al igual que como iba con ellos, el maestro muchas veces está a nuestro lado. Sabe por lo que estamos pasando. Saben que la barca de tu vida, de tu salud, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia se está hundiendo. Y ahí está el maestro observando. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor responda? Lo mismo que dice Jeremías 33:3. Lo mismo que hicieron estos discípulos. Fueron y clamaron a Jesús. Déjame decirte que clamar a Dios es más que un ruego, más que un grito. Es algo desesperado. Verdaderamente reconocer y saber que si Él no hace algo, nadie más puede hacerlo. Y es que hay situaciones, hay cosas por las que pasamos que verdaderamente, si no hubiera obrado la mano de Dios, o no obra la mano de Dios, nada vamos a poder hacer. Y recordemos que muchas de las situaciones por las que hemos pasado y que la barca se nos está hundiendo, también quisimos hacer las cosas a nuestra manera, mantenerla a flote con nuestras fuerzas. Y al igual que los discípulos, al final nos acordamos de Jesús y fuimos y clamamos a Él. Y el maestro ha obrado. Y el maestro sigue obrando. Y sabes una cosa, Él se va a seguir manifestando y obrando su misericordia en todos aquellos que claman a Él. Y si tú sientes que tu barca se está hundiendo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, por la situación por la que estás pasando, ya buscaste ayuda con conocidos en otras partes, es hora de que clames al maestro. Amén, amén. De decirle: Señor, así como el siervo Bartimeo te dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así como dijeron estos: Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. Mi familia se está desintegrando. Mis hijos andan perdidos en el mundo, en las drogas. Mira mi matrimonio, Señor, en vez de estar unidos estamos peleando. Mi salud se está deteriorando, Señor. Oh, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Porque su palabra sigue siendo vigente y todo aquel que clama a Él le sigue respondiendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Clama al Señor. Clama al Señor. Pero también déjame decirte que muchas de las veces los problemas por los que estamos pasando, la situación por la que estamos pasando en la familia, en el matrimonio o nuestros hijos, la Biblia tiene un nombre para eso y le llama pecado. Por no respetarnos en el matrimonio como debe ser, por no haber corregido a nuestros hijos y educados como debe ser, porque los hijos no respetan a sus padres, porque no hacemos las cosas correctamente. Y tarde que temprano todo trae consecuencias en esta vida. Todo trae consecuencias. Y a veces lo que está pasando son consecuencias de lo mismo que nosotros hemos provocado, ¿sí? Al permitir ciertos comportamientos, ciertas actitudes, o que nosotros mismos estamos practicando. La vida le llama pecado. Y déjame decirte
que en Mateo 1:24 la palabra de Dios nos dice que precisamente Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Hemos vivido de una manera equivocada, desequilibrada. Hemos conducido nuestras barcas por ríos y por mares por los que no tendrían que haber habido, ¿sí? De no tendrían que haber andado. Hemos andado por ahí, pero el Señor nos ha llamado, y si habíamos equivocado el camino y andando en otras veredas, porque dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Déjame decirte que si andamos con esas barcas navegando por mares y por ríos equivocados, el Señor es nuestro faro, nuestra luz, y Él nos sigue diciendo las mismas palabras que dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Y si no sabías por dónde andar, si no sabías por dónde conducir tu barca, si se estaba hundiendo, si no sabías por dónde enderezar el rumbo de tus hijos, ese faro y ese camino se llama Jesús. Y Él nos indica cómo debemos de andar y de comportarnos. ¿Cómo podemos venir a Él, enderezar nuestra barca? Reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, que somos impotentes, que solos no vamos a poder, y que verdaderamente necesitamos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él obre para que no se siga hundiendo por completo nuestra barca, porque solamente Él la puede mantener y sacar a flote. Dice la palabra que Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, le dice que se calme, y el viento enmudece y el mar se calma y se hace grande bonanza. ¿Qué quiere decir que se hizo grande bonanza? Dice que se hizo una gran paz, que todo estuvo tranquilo, todo estuvo tranquilo. Y así venimos muchos a Jesús, así venimos muchos con Dios. Amigo y amiga que me escuchas a la distancia, si tu barca, la de tus hijos, tu matrimonio, tu familia se está hundiendo por pleitos, por drogas, por la situación por la que estés pasando, déjame decirte que tú puedes clamar a Jesús, puedes clamar a Dios. Él puede decirle al viento, a la tempestad y a la tormenta que enmudezca, y la tormenta por la que estés pasando en tu vida se va a tranquilizar. Pero no solamente eso, sino que cuando venimos a Jesús y clamamos a Jesús, se hace una gran paz y se cumple su palabra. Dios sigue dando una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no nos dio el mundo con sus drogas, con el alcohol, con los vicios, con los bailes y con tantas cosas, y que andábamos haciendo lo que queríamos cuando llevábamos la barca de nuestras vidas por aquí y por allá, de una ola a otra, y hacíamos lo que queríamos, y aún así sentíamos que teníamos un vacío, que todo lo que practicábamos no se podía llenar, hasta que venimos a Jesús, que clamamos a Él, enderezó nuestra barca y ese vacío se ha llenado, porque el Señor nos ha dado paz. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor les dice: hey, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? Hey, ¿por qué tienen poca fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces queremos ver las cosas rápido. Cuando vamos a Jesús, tenemos años, tenemos meses o años con nuestra barca que se está hundiendo. Y cuando vamos a Jesús, queremos que nos arregle las cosas rápido, rápido. Déjame decirte que Jesús puede hacerlo, pero Él nos lleva en un proceso, en un proceso. Y no importa si tu barca se está hundiendo, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu matrimonio. Pídele a Jesús que obre, que calme la tempestad y la tormenta de tu vida. ¿Sabes una cosa? Él puede hacerlo. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Pero también hay que reconocer y hacer un análisis en nuestra vida. Si esa barca que se nos está hundiendo, no se está hundiendo por nuestra manera de vivir,
por consecuencias de nuestros pecados, de nuestros matrimonios. Hay problemas y muchas de las veces no queremos tener humildad, queremos tener la razón, uno o el otro. No sabemos pedir una disculpa y sacar las cosas adelante como matrimonio, con los hijos, en vez de ponerse como matrimonio, a ver qué van a hacer para sacar al hijo, a la hija adelante que tiene problemas o está en problemas de drogadicción o alcoholismo, empiezan a culparse uno al otro. Hagan eso a un lado, sean humildes, humíllense delante de Dios, empiecen a clamar y como matrimonio, como familia, orar a Dios y sacar adelante esa familia, esos hijos, ese matrimonio. Aleluya. Tal vez nuestra barca se está hundiendo porque son consecuencias de cómo hemos vivido y de nuestros pecados. Pero aún así, déjame decirte que Jesús no vino para condenar, sino para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y si tu barca se está hundiendo por un motivo así, clama al Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Y que el Señor se complace en la misericordia. Amén. Gloria a Si algo Dios. complace a Dios es en hacer misericordia a la gente. Amén. Y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. ¿Sí? Clama al Señor. Así es. Ya. No seas de poca fe. No tengas miedo. No tengas miedo. Ten ánimo. El Señor obrará en tu vida. Amén, amén. Él enderezará tu barca, enderezará la barca de tu matrimonio, de tus hijos y de tu familia. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya, Y empieza gloria a a Dios. clamar a Él. Amén, ¿Sí? amén. Yo te invito, amigo, amiga, hermano, hermana que estás aquí. Si tú sientes que tu barca se está hundiendo, si tú sientes que esa situación no sabes qué más hacer, y tal vez te dé pena o vergüenza y piensas, es que el Señor no me va a escuchar porque yo he hecho tantas cosas, soy muy pecador, no soy digno. Déjame decirte que nadie somos dignos y que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Él vino a buscar a los pecadores como tú y como yo. Él no vino a condenarnos, Él vino a darnos una solución, una esperanza. Amén. Él vino a perdonar pecados a aquel que se arrepiente. Él vino a consolar al afligido, a sanar al enfermo, a buscar al perdido. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ríndete ante Él. Reconoce por lo que estás pasando y dile, Señor, endereza mi vida, endereza mi barca, la de mis hijos, la de mi matrimonio, la de mi salud. Él y tú saben por lo que están pasando. Yo invito a ese amigo, amiga, a los hermanos, se pongan de pie. Y si alguien está pasando por una situación así, o esta palabra ha hablado a tu vida, y en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, ya no sabes más que